Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición del podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación a través del programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto Igualdad, en colaboración con el Instituto Igualdad, la Fundación Friedrich Ebert y el Partido Socialista, en el marco de los 90 años del Partido Socialista que hemos cumplido este mes de abril. En esta edición me acompaña Francisco Melo, coordinador del programa Memoria e Historia Socialista del Instituto de Igualdad, licenciado en Historia, militante por supuesto, y el profesor Pedro Milos, historiador académico de la Universidad Alberto Hurtado, a quienes seguramente ustedes conocerán por trabajos como el estudio sobre la jornada de protesta del 2 de abril del año 57, también por ese hermoso proyecto, esos 4 libros en el marco, si no me equivoco, eran los 40 años de la Unidad Popular, se llaman 1970, 1971, 1972 y 1973. Una mirada multidisciplinar desde distintas perspectivas sobre lo que fue la experiencia de la Unidad Popular, muy interesante también, pero él además es autor de una investigación muy interesante que es el Frente Popular en Chile, y ese es precisamente el tema de conversación del podcast de hoy, la segunda edición, sobre el Frente Popular, esta experiencia política, esta línea estratégica de la izquierda del mundo occidental. Eh, pero antes de ingresar al tema, yo quisiera tomarme unos breves minutos, unos breves segundos para, en primer lugar, agradecer a todas y todos quienes vieron la primera edición de este podcast, a quienes nos comentaron, a quienes nos hicieron sugerencias, y también señalar a todas y todos aquellos que nos han comentado que les gustaría que se profundizaran más temas, que les gustaría que se extendieran más en algunos aspectos de la conversación. La verdad es que el objetivo de este espacio de conversación tiene la idea de ser algo introductorio, algo que acerque la historia del socialismo a las personas, los militantes en general y no militantes también. Por tanto, para quienes quieran saber más sobre ciertos temas, al final de cada episodio vamos a estar recomendando algunas lecturas para la profundización de los temas que se traten. Eh, Antes de continuar la conversación, yo quisiera darle la palabra a Francisco Melo para que pudiésemos hacer una síntesis, una breve capitulación y poner en el tapete algunas ideas centrales de lo que conversamos el programa pasado sobre los orígenes del Partido Socialista, sobre la fundación del partido y cómo esto impacta en la sociedad chilena en la década del 30 y su posterior legado durante todo el siglo XX. Francisco, por favor, ¿cómo estás? Hola Nico, bueno, primero que todo, gracias por la instancia, también al profesor Pedro Milo que nos puede acompañar el día de hoy. Sin duda es un momento súper importante para la historia del socialismo chileno, el que estamos viviendo, porque es una etapa para poder justamente recapitular 90 años de historia orgánica del socialismo dentro de un sistema político y que también, por cierto, se engarza con periodos previos al año 32, al año 33, pero que justamente en este periodo, el 19 de abril de 1933 a 19 de abril del 2023, se cumplen 90 años, 9 décadas largas de una historia señera y enraizada en la historia también del movimiento popular chileno y de la izquierda de nuestro país. En ese marco, de forma súper sucinta, porque también lo tomaron la semana pasada en el anterior podcast, el contexto en que surge el Partido Socialista justamente es un contexto en que se da lo de la República Socialista de los 12 días, en una etapa en que proliferan pequeños partidos socialistas como el Partido Socialista Marxista, la Orden Socialista, la Nueva Acción Pública, la Acción Revolucionaria Socialista y otros grupúsculos pequeños que dan cuenta justamente de un vacío, de un partido político que pudiera haberle acompañado a lo que fue la República Socialista y que levantan entre todos ellos en una suerte como de federación a la figura de Marmaduke Grove, que ya estaba instalado en el contexto de la República Socialista y que lo llevan a la elección presidencial de octubre del 32, en donde de alguna forma se estabiliza el sistema político después de largos años de inestabilidad, tanto en la dictadura de Ibáñez, después de la crisis del 29-31, etcétera, y que logran que Marmaduke Grove alcance un
segundo lugar, ¿cierto? En octubre del 32, y que a su vez que Arturo Alessandri Palma vuelva nuevamente a ser presidente de Chile, y que después de esta etapa en que además Mamuke Grove se encontraba junto a Eugenio Maturtado, ex gran maestro de la masonería chilena, en Isla de Pascua, lograran llegar a concitar entre un grupo de más personas, a fundar el Partido Socialista el 19 de abril del año 33, ¿cierto? Que se lo vieron como una alternativa importante, y que en ese marco además posibilitó una nueva alternativa dentro de la izquierda chilena, ¿cierto? Para que entendamos que hasta ese momento el Partido Comunista se mantenía en las tesis del tercer periodo, como le decían, de la Internacional Comunista, tesis de clase contra clase, que después van a cambiar, como vamos a ver justamente en la conversación de hoy día, y que dan posibilidad en ese cambio, en ese cambio de línea, en la posibilidad de constitución del Frente Popular, ya hacia el 35-36. Y por tanto, todos estos grupos que se conformaron entre el 31 y el 32, y que vieron en Mamuke Grove, en Eugenio Mate, en Carlos Alberto Martín, en Eugenio González Rojas, Oscar Schnake y entre otros, la posibilidad de construir un gran partido de nombre Partido Socialista, y que rápidamente creció dentro del sistema político, tuvo una bancada de diputados y senadores importantes entre el 33 y el 35, conformaron dentro del marco del Parlamento un grupo que se llamaba el Bloc de Izquierda, que de alguna forma es un antecedente, entre comillas, a lo que es el Frente Popular, un Bloc de Izquierda además que competía directamente con el Partido Comunista, porque no invitaban al Partido Comunista justamente a esta conformación del Bloc de Izquierda, y que a su vez tenía un partido que estuvo enraizado en todo lo que era el sindicalismo en ese entonces, que conforma la Central de Trabajadores de Chile, y a su vez también tenía una importante ascendencia en el sindicalismo que se le decía legal en ese entonces, todo este sindicalismo que se conforma alrededor de lo que es el Código del Trabajo, conformado el año 31 bajo la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Así que ese es el marco general del que se conforma el PS, un partido bastante grande desde un principio, que si uno hace como el parangón con los momentos actuales, es un poco como, como esta emergencia que tuvo el Frente Amplio, entre comillas, en el 2017, que llega a tener diputados, un grupo de senadores importantes, etcétera. Ahora, el PS en ese entonces tuvo más o menos lo mismo, y tuvo un crecimiento entre el 33 y el 38 muy grande. Se conforman alrededor del Partido Socialista también otros grupos que provienen del Partido Comunista, por ejemplo, que es la izquierda comunista, ¿cierto?, que ingresa entre el 36 y el 37 al Partido Socialista, y así sucesivamente. Así que eso podría comentar. No sé si, Nico, tú me querés hacer alguna otra pregunta sobre ello, pero en general el Partido Socialista va creciendo ahí, y tiene figuras tanto de los sectores medios, sectores populares, liderazgos como Carlos Alberto Martínez, que viene del antiguo Partido Obrero Socialista, Ramón Sepúlveda Leal, también, ¿cierto?, que viene también, que fue secretario general del PC, Mamuke Grove, Oscar Schnake, Eugenio González Rojas, ellos dos que son representativos del movimiento estudiantil de principio de la década del 20, ¿cierto? Y así sucesivamente. Es una configuración de distintos liderazgos bien interesante, que uno puede ir constituyendo ciertas trayectorias que lo muestran dentro de una organización partidaria que da cuenta justamente de grupos que han llevado los últimos 10, 15 años surgiendo alrededor en Chile. Eso, Nico. Muchas gracias, Francisco. Entremos ya entonces a hablar del Frente Popular, que es básicamente, a ver, no es fácil entrar a hablar sobre el Frente Popular, porque para eso básicamente tendríamos que describir el contexto internacional, tendríamos que describir el estado de la izquierda también en esa época, tendríamos que comprender un mundo que se está reorganizando después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, un capitalismo que está transformándose, que de repente se estabiliza y de repente entra en crisis. Lo mismo con la democracia liberal. En algunos países parece funcionar mejor que en otros países. Se empiezan a reordenar algunos territorios, se desmembranan imperios, se empieza a reconfigurar también toda esta dinámica del imperialismo y la relación de las metrópolis con las colonias. Por cierto, el comunismo ya deja de ser un horizonte utópico lejano, y es cada vez más cercano. La experiencia bolchevique se está consolidando, se empieza a consolidar el comunismo como un movimiento político a nivel mundial, bastante
cohesionado. Y se dan fenómenos también que son bastante interesantes y dolorosos a la vez para la izquierda, como la República Española y en la guerra civil en que eso decanta. Eh, Todo eso hace que para la izquierda en general, no solo para el Partido Comunista, sino que para la izquierda en general, para los trotskistas, para los socialistas, para los republicanos de izquierda, para los progresistas de izquierda, la amenaza de la democracia liberal, más allá de todas las críticas que se le pudieran hacer en su momento desde estos sectores, pase a ser un tema central en las políticas, en los partidos, y haya una necesidad de defenderla ante la amenaza de un fascismo que, si bien tiene su experiencia muy concreta en Italia primero y luego en Alemania, la verdad es que el fascismo se empieza a constituir como en un sentido común de hacer política y de organizar la sociedad para sectores de la burguesía y de la oligarquía que fundamentalmente planteaban cercenar las democracias, las libertades individuales, visiones corporativas de cómo organizar tanto la economía como la sociedad. Y fundamentalmente uno de sus enemigos centrales era el movimiento obrero y todo este caos que desde estos sectores le impregnaban al funcionamiento de los países, de las sociedades en su conjunto. Entonces, con este contexto de profundas convulsiones y transformaciones fundamentalmente en Europa, pero también en algunos países, como Chile, en algunos países de lo que se en el siglo XX, se configuran algunas experiencias que son bastante interesantes, como lo que pasa en Francia en el año 34 y lo que empieza a ocurrir en el 35 y en el 36 en España, que es una convergencia de distintos sectores de izquierda, tanto socialistas, republicanos, trotskistas y comunistas, en un frente antifascista que fuera democrático, pero que a la vez tuviera cierto horizonte transformador de las sociedades, lo que lo diferenciaba de otra alternativa que estaba en ese tiempo, que es el frente antifascista en general, que podían converger sectores de la burguesía liberal, burguesía no progresista, incluso algunos sectores conservadores comprometidos con la democracia. ¿De qué manera lo ven ustedes el nacimiento del Frente Popular, tanto en Europa como en nuestro país? Bueno, nada, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí desentrañando un poco la historia del socialismo chileno y la verdad que al hacer la historia del socialismo chileno, de cualquier corriente ideológica, cualquier partido, estamos haciendo la historia de Chile de un punto de vista monográfico, ¿no? Entonces nos va a permitir también conversar sobre lo que está pasando en el país en esos años. Creo que lo que tú decías, Nicolás, respecto del Frente Popular en Europa, en otras latitudes, es muy atingente porque en el fondo ustedes saben, y nuestros quienes nos escuchan probablemente también, que es la tesis de crear frentes populares en todo el mundo, que es la que se acuerda en el séptimo Congreso de la Internacional Comunista justamente en el año 35, finalmente se materializó solo en tres lugares, cuatro con suerte, ¿no? Que son los que tú mencionabas, España, Francia, Chile, y hay una experiencia en México también que podría como asimilarse. Entonces, en el fondo eso lo que nos da es que nos entrega una evidencia de que los fenómenos históricos en el fondo son la concurrencia de distintos factores. Si no hubiese habido condiciones en España, en Francia y en Chile, y cuando digo condiciones en esos países estoy diciendo condiciones locales, probablemente tampoco hubiese surgido el Frente Popular en esos lugares. Lo que se da en Chile es eso, es una confluencia de situaciones, condiciones, voluntades, por supuesto, también, que hacen posible que esta consigna, que esta estrategia política, ideológica, encuentre modo de plasmarse. Pero se va a plasmar siguiendo más que las directrices internacionales, se va a plasmar siguiendo las condiciones locales. Entonces, como primer elemento para la conversación,
yo diría que tenemos que situarnos en el año 35, tal como decía Francisco hace un rato. Estamos con Alessandri en el gobierno, el Partido Socialista de reciente creación el año 33, con la experiencia de la República Socialista ahí detrás, con una gran oportunidad que finalmente, bueno, uno de los debates de los años en torno al Frente Popular es de quién es la responsabilidad de que la República Socialista no se hubiese transformado efectivamente en un proceso revolucionario de mayor alcance. Y muchos le asignan a Oskar Schnake ahí una responsabilidad, justamente los críticos a la dirección oficial del PS en esos años, ¿no? Entonces estamos en un año 35 con un PS joven pero pujante, un partido comunista que hace esfuerzos por seguir las orientaciones de la Internacional Comunista y por lo tanto rápidamente tiene que deshacerse de su estrategia que mencionaba Francisco, clase contra clase, a un frente más amplio. Y un partido radical que también se las trae, o sea, que también tiene sus conflictos internos, ha tenido la conferencia del año 31, creo, sí, del año 31, en la cual se corre bastante más a la izquierda, pero que en su seno tiene un grupo conservador importante. Se va a dar la paradoja que también todo el mundo sabe, de que finalmente Pedro Aguirre Cerda, que va a ser el representante del Frente Popular, provenía de los sectores más conservadores del PDR y que se oponía al Frente Popular al comienzo. Entonces, hay circunstancias, condiciones locales, actores locales, diría yo, que se encuentran en determinadas circunstancias. Yo quiero marcar solo un punto, que es la muerte del senador Ugalde, ¿ya? A mediados del año 35 y que genera la necesidad de una elección complementaria. En esa época, cuando fallecía o un parlamentario no podía continuar en sus funciones, no se hacía como ahora, que el mismo partido nombra a su reemplazante, ¿no? Lo que acaba de pasar justamente en el Partido Socialista, que sale Elizalde del Senado y entra la compañera Bodanovich, ¿ya? Bueno, en ese tiempo se llamaba una elección complementaria. Por lo tanto, era la oportunidad, todo el mundo se sobaba las manos, ¿ya? Porque era la oportunidad de jugarse nuevamente en el terreno electoral en la fuerza de cada uno. Entonces, quienes estaban en la oposición a Alessandri ven en la elección complementaria para reemplazar a Ugalde la posibilidad de generar un frente, ¿ya? Electoral en este caso, que permitiera que esa senaturía se mantuviese en el campo de la oposición y no la fuese a ganar la derecha, ¿no? Y eso gatilla, de alguna manera, este interés por explorar esta conversación, esta convergencia entre radicales, socialistas, comunistas y democráticos, el Partido Democrático que era el cuarto actor. El Partido Comunista, por su parte, ya tiene por el interno ya, la orientación, la instrucción de orientarse hacia ese lado. Y por lo tanto va a tratar de acompañar junto con esta reacomodo electoral, ¿ya? Una cierta activación de masas o cierta activación más social. Y va a crear también, promediando en el segundo semestre del año 35, un frente popular por la defensa de las libertades públicas y algo más, ¿ya? Vale decir, es una organización que busca articular fuerzas sociales, ¿ya? En vistas a generar un clima de mayor movilización o manifestación. Pero finalmente no va a ser sino la Asamblea Radical de Santiago en febrero de 1936, a partir de un voto que presenta un militante radical, que es Justiniano Sotomayor, en la cual la Asamblea Radical de Santiago convoca a la creación de un Frente Popular en Chile, con todas las características que tenía la política de los frentes populares. Entonces la liebre va a saltar, ¿ya? Desde los radicales, ¿ya? Que se van a apropiar, si ustedes quieren, en una primera instancia de esta idea del Frente Popular. Sin embargo, estaba el antecedente de este Frente Popular por las Libertades Públicas del PC, estaba el antecedente del Bloc de Izquierdas que mencionaba también Francisco, que era una alianza dentro de la izquierda, pero en la cual los socialistas habían dejado fuera a los comunistas, ¿ya? Y por lo tanto existían experiencias de alianzas o de bloques un poco más amplios previas que yo creo que van a facilitar el tránsito hacia esta alianza más plural, ¿ya? Porque no solo el Partido Socialista se va a tener que
abrir a arreglárselas con el PC, sino que además va a tener que comenzar a relacionarse con el Partido Radical. Y el Partido Radical va a tensionarse internamente porque su sector más de izquierda, ¿ya?, que está encabezado en ese momento por Juan Antonio Ríos, ¿ya?, va a apoyar fuertemente la idea del Frente Popular. Y esto obviamente también va a agudizar algunas de las tensiones internas del Partido Socialista, que van a tener un desenlace que vamos a ver probablemente en los siguientes minutos. Yo terminaría este primer como encuadramiento que está situado para que quienes nos escuchan se ubiquen. Estamos en el año 35, segundo semestre del 35, febrero del 36, este llamado de la Asamblea Radical de Santiago. Yo diría que hay tres tensiones que recorren a este naciente Frente Popular en esos años, o en ese momento. Primero es si quedar exclusivamente como oposición a Alessandri, vale decir, Frente Popular como una mejor manera de hacer oposición al gobierno de Alessandri, o es un proyecto y una propuesta de transformación de mayor alcance. Ahí hay una tensión que no está resuelta al inicio. Lo segundo es si se va a mantener en terreno electoral o si va a aspirar a transformarse en un movimiento más sociopolítico, vale decir, con alcance más social y cultural, con bases orgánicas que trasciendan a los partidos, en fin. Y una tercera tensión, y que esa la coloca fuerte, yo creo que en parte el Partido Socialista, si esta va a ser una ocasión para encontrar vías de politización nuevas o se van a seguir con las vías de politización tradicionales en donde las cúpulas, en fin, toman las decisiones y todo el mundo acata este movimiento un poquito burocrático de los partidos, en fin, o es la posibilidad también de renovar, en palabras de hoy día, diríamos, las formas de hacer política, ¿no? Entonces, el Frente Popular en esta primera etapa surge en esas condiciones y ya tiene en su seno estas tres tensiones: algo coyuntural, electoral o de más largo alcance, algo que está centrado en oponerse al gobierno de Alessandri o un proyecto transformador y también si va a ser un factor de renovación de la política o no. Después podemos ver, hay por lo menos 2 o 3 momentos más hasta llegar a la... Pero no sé si les hace sentido, si Francisco, Nicolás quieren comentar algo más propiamente desde el Partido Socialista, ¿no? Sí, disculpa, Sí, Francisco. Sí, no, es que antes de darte la palabra para que conversáramos sobre el partido, me gustaría poner en antecedente algunos elementos de la realidad chilena en esa época que me parece que son bastante interesantes. En primer lugar, hay indicios de la presencia de elementos fascistas bien fuertes en la política y en la sociedad chilena. Arturo Alessandri en su segundo gobierno poco a poco comienza a reprimir fuertemente a los sectores que se movilizan, a los sectores obreros, a estudiantes. Está el episodio de la matanza del seguro obrero, pero también es un contexto de mucha violencia callejera, de milicias fascistas organizadas, y como contrarrespuesta empiezan a emerger milicias de izquierda también. Nosotros en el Partido Socialista, específicamente en la Juventud Socialista o en la Federación Juvenil Socialista de aquella época, contamos con un mártir que es Héctor Barreto, un poeta muerto ahí en el sector de Avenida Mata con San Diego, en una pelea con sectores fascistas. Y la verdad que en los sectores de la derecha tradicional o en partes de ello, esta idea del fascismo comienzan a hacer fuerza y a articularse en la política chilena. No sé cómo lo ves tú, Francisco, ese contexto de la política chilena entre el año 35 al 38. Sí. Me parece que si bien estos actores como más fascistoides o nacionalsocialistas emergen como actores, no sé si tienen la preponderancia de lo que sucede realmente en Europa y como bien dice el profesor Pedro Emilio, de alguna forma es una chilenización del Frente Popular. O sea, la izquierda de alguna forma observa que al frente hay un adversario, entre comillas, pero no sé si Alessandri uno lo podría calificar como expresión del fascismo o del nacionalsocialismo, para nada. O sea, de hecho,
es un tercer actor, por decirlo. Si está a la izquierda o el Frente Popular de alguna forma organizándose, y está a la derecha al frente, y está al otro lado el nacionalsocialismo incipientemente formándose en algunos sectores, existe, pero me parece más que sigue siendo un actor, entre comillas, secundario, pese a que tiene evidentemente preponderancia simbólica y también un atractivo internacional, por cierto, que en ese momento está ascendente, pero me parece que los factores nacionales también corren por otro ruedo, que justamente lo comenté como rápidamente, pero tiene que ver con, al menos mi punto de vista, es que entre el 32 o 33 hasta el 38, que es el gobierno de Alessandri Palma, es un proceso como de consolidación, por ejemplo, de la Constitución del 25 y por ende también del sistema político probablemente tal que emerge de esta Constitución. Y por ende hay un paulatino proceso de normalización del sistema y por tanto también de las organizaciones, del retroceso, entre comillas, de los militares, ¿cierto? De la escena pública. Por tanto, emergen, por ejemplo, las milicias republicanas, ¿cierto? En ese contexto como una organización civil, para ponerle como de alguna forma coto o freno a este como incidencia. Y asimismo, como bien decías tú, Nico, la emergencia de las milicias socialistas. Yo tengo un amigo mío que es historiador de la academia también, pero de la USACH en su magíster, el Marcelo Bonaciole, hizo justamente su tesis de magíster en relación a la emergencia de estos actores del movimiento nacional socialista, de las juventudes comunistas y del mundo socialista a través de las milicias socialistas que trabajan un poquito eso. Pero yo creo que está ese contexto, es súper interesante y que se da justamente dentro de ello. Solamente como para dejar también otras cosas más que emergen entre el 35 y el 36. Los socialistas también conforman la Juventud Socialista, hacia final la Federación de Juventud Socialista en noviembre del 35. También emerge lo que es la Acción de Mujeres Socialistas. Están justamente constituyéndose en relación a ello. Y como bien también te decía el profesor, entre julio y agosto del 35 hay un giro en el comunismo internacional y en el comunismo chileno. Si mal no recuerdo, en un trabajo del profesor Sergio Grez, también trata justamente de cómo va estos como enviados de la Internacional Comunista llegan a Chile en este periodo, justo incluso antes del Congreso de la Internacional Comunista, y ya empiezan de alguna forma a incidir en la constitución de esta suerte como de giro dentro de la izquierda comunista, del mundo comunista para la conformación del Frente Popular. Así que eso por mi parte, para comentar, Nico. Sí, efectivamente, el punto sobre el cual llama la atención Nicolás, de, bueno, cuál era la realidad del fascismo en Chile, si finalmente el Frente Popular era una estrategia para oponerse al fascismo. Efectivamente, el nacionalsocialismo tiene expresiones, coincido con Francisco que no alcanzan para nada la magnitud en otras, mucho menos en Europa, y por lo tanto no es un enemigo muy visible, pero se reencarna de alguna manera en el tema de las libertades, y por eso el Frente Popular más social que trata de impulsar el Partido Comunista en el año 35 se llama justamente, lo verifiqué, Frente Popular Pro Libertades, ¿ya? ¿Por qué? Porque Francisco también aludía al proceso de instalación de la Constitución del 25. Ese proceso no fue fácil, ¿no? Y efectivamente tomó hasta el año 38, diría yo, porque la aplicación que Alessandri en su segundo gobierno, hace de la Constitución del 25 es una aplicación, yo diría como a la cual le va dando gas poco a poco, ¿no? Y justamente en el plano de las libertades públicas o las libertades políticas, él gobierna buena parte de su periodo aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y por lo tanto estaban frente a un gobierno que, siendo parte de la derecha tradicional o de la oligarquía, como queramos llamarla, y en ese sentido democrática, republicana, ¿ya? Hace un uso del poder del Ejecutivo duro y ocasiona momentos de represión importantes, y por lo tanto ahí la oposición, sobre todo la oposición Frente Popular, va a encontrar una encarnación local, si se quiere, de esta defensa de la democracia. O sea, la defensa de la democracia en Chile en esos años, como argumento político, no va a ser tanto de una defensa frente a un peligro fascista al modo como surgía en Europa, pero sí a una democracia restringida en lo político y con graves falencias económicas y sociales, lo que configura finalmente un cuadro de amenaza ya para
los sectores medios, sectores populares. Y por lo tanto el Frente Popular se va a levantar como una alternativa de defensa de la democracia entendida de esa manera, como libertades políticas y como derechos económicos y sociales. Es curioso cuando uno hace estos viajes desde el presente al pasado. Hoy día, preparando un poco esta conversación, volví a mirar el programa del Frente Popular y los antecedentes. Para llegar al programa del Frente Popular hay un programa que presenta la Confederación de Trabajadores de Chile, lo que después sería el equivalente a la CUT, presenta su programa, el Partido Socialista presenta una propuesta de programa, el Partido Comunista también, y de ahí se hace un fundido y sale el programa. Si uno se va por ejemplo, estuve viendo la propuesta de programa que hace la CTC, ¿ya? Los trabajadores, la clase obrera organizada, voy a exagerar, pero de las 20 cosas, hay 10 que hoy día están totalmente vigentes como demanda, ¿ya? O sea, uno podría decir, no hemos avanzado nada, ¿ya? Porque se pedía, bueno, gratuidad en la educación, se pedían una serie de cosas que se lograron después en el tiempo y con el golpe y la dictadura se volvieron atrás. Entonces, buen punto ese. ¿Contra qué o qué tipo de defensa democrática representa el Frente Popular en esos años? Es interesante porque es una defensa de una democracia más sustantiva, ¿ya? Es la democracia política que está siendo amenazada por el Ministerio del Interior o por la represión que ejerce Alessandri, pero es también una democracia social y económica porque el pueblo está viviendo condiciones y penurias importantes, todavía derivadas de la crisis internacional del año 29, en fin. Ahora, el otro apunte que quería hacer respecto del fascismo o las fuerzas nacionalsocialistas es que de ahí va a surgir una piedra en el zapato para el Frente Popular y esa piedra en el zapato va a ser Ibáñez, ¿ya? Y eso al interior del Partido Socialista va a ser un problema porque al interior del Partido Socialista van a surgir grupos que van a ver un posible liderazgo para el Frente Popular en la figura de Ibáñez, ¿ya? Cosa que, bueno, el Partido Comunista también se oponía y obviamente la dirección del Partido Socialista no lo va a aceptar. El primer gran conflicto, hay dos conflictos que enfrenta el Frente Popular incluso antes de terminar de constituirse, porque finalmente el Frente Popular se constituye una vez que tiene su candidato, tiene su programa y entra en campaña entre abril del 38 y octubre del 38. Un conflicto es este tema de este fantasma de Ibáñez, que su contracara es el temprano nombramiento de Marmaduke Grove como candidato del Partido Socialista para el Frente Popular. Y eso va a ser criticado por los radicales, va a ser criticado por los comunistas, de esta un poco anticipación que hace el PS y instala a Grove, que era toda una figura, tal como lo recordaba, no sé si Francisco o Nicolás al comienzo, que tenía un liderazgo evidente dentro de las masas, en fin. El PS lo instala tempranamente como precandidato, como candidato. Y eso va a generar tensión. Y lo otro, la segunda o tercera tensión, es que el Partido Radical, como buenos radicales, en un movimiento casi de magia, terminan entrando al gobierno de Alessandri a fines del año 36, ¿ya? O a mediados del año 36, lo cual también es una contradicción respecto al esfuerzo que se está por crear esta alianza. Entonces, entonces la referencia, para no perder el hilo, al fascismo, al nacionalsocialismo, para el Frente Popular yo diría que tiene esas dos implicancias. Lo obliga a generar una imagen de la democracia que quiere defender y que no es la democracia amenazada por el fascismo, al modo de Hitler o no tenemos ni un Hitler ni un Mussolini, ¿ya? Pero instalan, y eso es interesante, una idea de democracia política y social y por lo tanto el Frente Popular es esa la democracia que siente atacada. Y lo segundo es que los sectores que uno podría asociar al nacionalsocialismo son sectores que se aglutinan un poco detrás de Ibáñez, ¿ya? Y Ibáñez va a aparecer en algún momento como una alternativa para encabezar también el Frente Popular y eso va a generar tensiones internas. Yo creo que el PS resiente todo esto internamente, ¿ya? Sí, de hecho es de esa forma, o sea, solo para ahí complementarle al profesor, la primera decisión que tiene el PS en este periodo es justamente de grupos que son cercanos a la tesis de que sea Ibáñez del Campo candidato presidencial del Frente Popular,
que creo que está ahí Ricardo Lacham y otros que se van del Partido Socialista y emergen hasta estos grupos más nacional populares, entre comillas, que están dentro del Partido Socialista. Y Efectivamente, apoyan en la el año posterior. 37 se produce esa escisión, es la Unión Socialista. Sí, dale, No, Nicolás. efectivamente ese sector después continúa apoyando Ibáñez durante toda la década del 40 en sus sucesivas elecciones presidenciales en las que participa. Exacto. Es la Unión Socialista, el grupo que se crea, que se cinde del PS. Así es. Ahí había unas indisciplinas en algunas regiones o locales. La dirección del Partido Socialista expulsa a 8 militantes promediando el año y como reacción a eso, a poco tiempo se desprende una fracción que es la Unión Socialista, encabezada justamente por Ricardo Lachman, y animada, si aquí las cosas eran cruzadas, ¿no? Así como el Partido Comunista estaba dolido con el Partido Socialista por la creación de la izquierda comunista y porque finalmente esos grupos más de orientación trotskista habían terminado en el Partido Socialista ahora le toca su turno de quejarse del Partido Comunista porque el Partido Comunista avivó bastante la cueca que llevó a la creación de la Unión Socialista, ¿no? Bueno, y los radicales tenían también, no se dividían porque eran más inteligentes en una inteligencia pragmática, ¿no? Sabían que las divisiones costaban caras y en fin, y convivían con grupos internos más. Entonces, si quisiéramos avanzar un poco en el tiempo, el año 37, primero fue esto para remarcar de que la verdad es que hubo un componente electoral importante en la constitución del Frente Popular. Está la elección complementaria para reemplazar a Ugalde. Y luego habían elecciones parlamentarias en marzo del 37, ¿ya? Y por lo tanto la misma alianza que se había hecho para la elección complementaria, que había permitido que un radical socialista, Meri, se quedara con la senaturía vacante, se reactiva esa alianza para las elecciones parlamentarias del 37. Y ya, por supuesto, está en el horizonte las elecciones presidenciales del 38. ¿Qué pasa en las elecciones del 37? Al Partido Socialista le va muy bien, ¿ya? Le va muy bien, es mejor que a los comunistas y a los radicales, ¿ya? En todo caso, la fuerza electoral más importante en todo este periodo sigue siendo el Partido Radical. Y por lo tanto eso le daba a los radicales dentro del Frente Popular una primacía. Pero el Partido Socialista, y ahí hay, no sé si es el tercer o cuarto congreso, creo que es el tercer congreso, que se realiza en el verano del 36, en donde ellos adoptan ya claramente la postura del Frente Popular y van a intentar dirigir ya el Frente Popular, ponerse a la cabeza. ¿Por qué? Porque el Partido Radical, si bien su asamblea de la ciudad de Santiago había aprobado este voto de avanzar en la creación del Frente Popular, la directiva del Partido Radical no los había pescado mucho y porque tenía sus propios conflictos internos, había un sector que claramente no le gustaba la perspectiva del Frente Popular. Entonces ahí se produce un cierto vacío y que después de las elecciones del 37 el Partido Socialista decide ocuparlo, ¿ya? Y por lo tanto yo diría que el año 37 su característica va a ser una pugna por la conducción del Frente Popular entre el Partido Socialista y el Partido Radical. El Partido Comunista, la verdad, no tenía fuerza para disputar, ni fuerza electoral. Socialmente sí, pero estaba anclado básicamente en la clase obrera y claramente lo que despertaba el Frente Popular era una mayor activación de las clases medias, de los empleados, de los trabajadores de cuello y corbata, de los empleados, en fin, sectores con los cuales el Partido Socialista dialogaba mucho mejor que el PC. Entonces, quienes podían disputar el liderazgo era el Partido Socialista y el Partido Radical. Eso es lo que va a suceder durante el año 37. En ese contexto es que el PS se juega fuerte con la candidatura de Grove y le va a generar como reacción la oposición tanto de los radicales como de los comunistas. Y ese esfuerzo, ese intento del PS durante el año 37 de ponerse a la cabeza del Frente Popular, lo va a terminar aislando un poco, ¿ya? Y se genera una concomitancia de esas raras que produce la historia entre los comunistas y los radicales, un poco, como se decía antes, todos contra, toco, no sé qué, aquí sería todo contra el PS, ¿ya? Y al interior del Frente Popular. ¿38 ya? ¿Le parece?
Y entramos por donde hay que entrar, por el comienzo del año, ¿no? Así es. Abril del 38, convención de las izquierdas para nombrar al candidato Así es. único del Frente Popular. Y tenemos, ¿cuántos candidatos? ¿Se recuerdan o no? Elías Laferte, No. El por los PC comunistas. lleva a Elías Laferte, ya, por los comunistas. Los democráticos llevan a Pradenas, no me acuerdo muy bien el nombre. Los radicales llevan a Pedro Aguirre Cerda y los socialistas llevan a Marmaduke Grove. ¿Ya? Se realiza la convención de izquierda con mucha solemnidad en los salones del Congreso, ¿ya? Y tenían un sistema, eran como las primarias de esta época, tenía un sistema en donde cada partido tenía cuotas asignadas, ¿no? Y por lo tanto los radicales tenían 400 votos, 400 delegados, ¿ya? El Partido Socialista tenía 300 y algo, el Partido Comunista tenía 150, el Partido Democrático tenía 120 y la CTC tenía 60, ¿ya? Entonces, rápidamente, esos votos se alinean detrás de cada uno de los candidatos. Y lo que iba a mencionar, que la CTC, es interesante que en una alianza política esté el organismo máximo de los trabajadores, pero bueno, de alguna manera respondía a los intereses del PC y del PS. Por lo tanto, 30 convencionales de la CTC votan por Duque, por Marmaduke Grove, y otros 30 por Elías Laferte. Entonces, se instala una especie de empate, que no es un empate matemático, sino que ningún candidato logra la mayoría. Y el reglamento establecía que se hacían 5 votaciones y si las 5 votaciones no había mayoría, se bajaba al que tenía menos votos. Se pasaba a la sexta, si tampoco tenía ninguna mayoría, se bajaba al segundo con menos votos, hasta dejar finalmente 3 y por lo tanto forzar ahí en la séptima votación una. Bueno, el empate se mantiene, ¿ya? Cada uno tiene los votos de su sector y finalmente se baja a Pradena, se baja a Elías Laferte y quedan finalmente, quedan Marmaduke Grove, Pedro Aguirre Cerda y Elías Laferte. Y ahí el PC decide bajar a Elías Laferte y se abstiene, ¿ya? Con lo cual, claro, no le da los votos a Pedro Aguirre Cerda, pero no se los da a Marmaduke Grove y sale elegido Pedro Aguirre Cerda. Esto, la verdad, que el socialismo lo vivió, pero de la única manera o de la peor manera que se puede vivir lo que es considerado como una, no sé, traición o una falta de lealtad de su aliado histórico, termina dándole en bandeja a Pedro Aguirre Cerda la representación del Frente Popular. Eso es abril del año 38. Sin embargo, sucedido eso, y ahí hay un discurso de Marmaduke Grove al final de la convención que es muy emotivo, es muy... si tuviéramos tiempo podríamos ir a visitar ese discurso. La verdad que el PS se traga el sapo, ¿ya? Se lo traga, hace de tripas corazón y se compromete muy lealmente con la campaña del Frente Popular. Porque claramente su objetivo es que el Frente Popular gane las elecciones presidenciales del 38. Así sea encabezado por Pedro Aguirre Cerda, porque eso políticamente iba a permitir abrir un nuevo ciclo, ¿ya? Donde las posibilidades revolucionarias, que era el proyecto del Partido Socialista, tuviesen mejores condiciones de desarrollarse que con una continuidad de la derecha o con un gobierno solo del Partido Radical. Entonces el año 38 va a estar caracterizado, diría yo, por un Frente Popular que alcanza relieve nacional, después de que tiene un candidato y tiene un programa en esos abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 o 6 meses de campaña, se constituye nacionalmente, logra desarrollar una expresión más sociopolítica, y por lo tanto hay gente que se declara frente populista, ¿ya? Más allá del alcance de los partidos, y los partidos van a encontrar una manera de gestionar sus diferencias poniendo todas sus fichas en, ojalá, ganar la elección presidencial del año 38. Sin embargo, ese camino iba a tener algunos accidentes y algunos ripios, ¿no? Hasta llegar finalmente al 25 de octubre del 38, ¿no? Sí, no sé si Nico, yo para comentar un poco lo que dice el profesor, de modo muy sucinto, es un periodo súper interesante porque justamente coloca en el Partido Socialista una suerte como de distintas contradicciones, porque como vimos en un principio, el Partido Socialista tiene distintas tendencias y distintas fuerzas políticas y algunos grupos que son más radicalizados que otros,
y justamente la etapa en que se abre aquí es una etapa en que en el fondo la idea de Frente Popular se establece bajo la tesis de que es una etapa de colaboración de clases, ¿cierto? Que es como el concepto que hay detrás de ello. Y emergen paulatinamente, ya en virtud de consolidado el triunfo del Frente Popular, donde sabemos además que está la situación de la matanza del seguro obrero, ¿cierto? Que gira la posibilidad a que Pedro Aguirre Cerda pueda terminar siendo presidente de Chile, ya que los sectores nacionalsocialistas terminan votando y entregando, por tanto, ese pequeño plus a favor de Aguirre Cerda en contra del candidato Gustavo Ross de Alessandri, ¿cierto? De continuidad del gobierno de Alessandri. Y en el caso ya, sin adentrarnos más, donde el Partido Socialista ingresa en el Frente Popular con 3 ministros, el Partido Comunista no asume ministerio y todo ello, donde el profesor puede tal vez después profundizar un poquito más, pero dentro del Partido Socialista se van conformando justamente estos sectores que son críticos de esta suerte como del espíritu que había ido adoptando el partido, porque se decía de alguna forma que en las palabras el Partido Socialista se seguía declarando como un partido revolucionario, ¿cierto? Y todo ello, pero en lo práctico estaba siendo un partido paulatinamente de funcionario, ingresando al poder por el poder, entre comillas, y había una suerte muy, muy fuerte de ello, y emerge la figura de César Godoy Urrutia, que es un diputado del Partido Socialista, ¿cierto? Y arma un grupo que se llama los anticolaboracionistas, ¿cierto? O inconformistas, muy críticos de esta etapa, y el donde está, entre otros, si mal no recuerdo, Orlando Millas, que en ese entonces había sido presidente o secretario general de la FJS. De la Federación. Bueno, hacia el Partido Comunista. De la FJS. Claro, y que son exactamente. Claro, de la FJS. Así incluso que, Francisco, incluso Godoy Urrutia, cuando sale electo Pedro Aguirre Cerda, él le proponía al partido que no conforme el gabinete. El partido lo desecha, porque hay que recordar que estamos en una época en que la conducción del partido estaba en la dupla Marmaduke Grove, Oscar Schnake. Oscar Schnake fue el secretario general hasta el 5º Congreso, si no me equivoco, en el año 39, y luego el 39 Marmaduke Grove es secretario general. Claro, porque ingresa a Marmaduke Grove a la conducción porque Schnake empieza a cumplir funciones dentro del gobierno. Y Marmaduke sigue siendo, si mal no recuerdo, hasta ese entonces un senador. Así que ese es un poco el contexto en que se da la emergencia interna del Partido Socialista de forma muy, muy sucinta. Eso. Y efectivamente eso que es lo que va a suceder después durante los gobiernos de Frente Popular, que bueno, que sea un periodo largo, ¿no? Un Frente Popular que se va desarmando, ya que va cambiando de fisonomía, tiene, tal como afirman ustedes, sus antecedentes justamente en estas tensiones internas y anteriores y que se observan durante el proceso de constitución del Frente Popular. Solo volver a insistir que nuevamente Ibáñez aparece en la escena, ¿no? A fines del 38, en el famoso, los sucesos del seguro obrero, ¿no? Ibáñez en ese momento está preso, está en la cárcel, y bueno, se rumoreaba que desde la cárcel estaba fraguando la posibilidad de un pequeño golpe contra Alessandri, en fin, ahí habían... bueno, eso constituiría otro tema de... Bueno, solo decir que finalmente, bueno, triunfa Pedro Aguirre Cerda, un candidato que la verdad que, si bien la derecha fue muy dura con él, bueno, le daba mucha mayor tranquilidad que si el candidato hubiese sido Marmaduke Grove o cualquiera otro, ¿no? Así es que finalmente este proceso que se había iniciado el año 35, claro, cuando uno habla de la historia, 2 años corren rápido, pero son 3 años en el fondo, ¿no? Los que transcurren para que se conforme. A veces uno se pregunta esto a propósito de los temas de hoy día, las 2 coaliciones y todo eso, y cuándo se va a hacer, en fin. Bueno, los procesos políticos tienen su tiempo histórico, y en este caso la constitución de esta alianza, que la verdad que le va a cambiar el rostro a Chile de manera bastante significativa durante los años 40, va a incubar también problemas que fueron muy graves en los años 50 y 60. Todo el proceso inflacionario que vamos a ver a partir de los años 50 tienen sus raíces y en malas políticas de los años 40, muchas de ellas, ¿no? Por tanto, no hay que hacer tampoco la apología de lo que fueron los gobiernos de Frente Popular. Tuvieron avances importantísimos
en políticas públicas que el país desconocía totalmente hasta ese momento, pero también va a incubar malas prácticas y van a haber decisiones que van a afectar al desarrollo nacional en años posteriores. Bien, terminando ya, yo diría que este Frente Popular despierta muchas expectativas. Si tenemos un minuto, quería compartir con ustedes una de esas curiosidades de la historia que tienen que ver con los discursos, ¿no? Al clausurar, cuando eligen a Pedro Aguirre Cerda candidato único del Frente Popular, él hace un discurso y en ese discurso leo solamente 3 líneas. Él señala: tengan la certeza y la confianza de que llegaremos en octubre a La Moneda a abrir orgullosamente su vieja y ancha puerta para que pase por ella un pueblo vencedor. Salvador Bueno, Allende, ¿no? ellos no conocían el futuro de la historia. En esa circunstancia, Salvador Allende estaba en el Congreso Nacional y escuchó este discurso, y ahí uno puede entender que él, muchos años después, diga: sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Se dice que Pedro Aguirre Cerda fue una figura muy influyente en Salvador Allende, por el lado no tanto de sus convicciones revolucionarias, que no las tenía muchas, pero por el lado republicano de alguien que, bueno, que representaba una ideal de la política que era importante. Entonces, esas pequeñas curiosidades de la historia, Aguirre Cerda usa esta metáfora de la ancha puerta por donde pasarán en octubre del 38, y bueno, Allende la recupera años después a propósito del golpe de Estado y de los 50 años que estamos recordando de eso. Sí. Nicolás, Francisco, sí. Solo como para cerrar, englobar en 10 segundos, le agradezco, profesor, también Nico por la invitación, por la oportunidad de estar acá, y que sin duda alguna, como lo comenta el profesor, no solo en esta suerte como de parafraseo que hace el presidente Salvador Allende 33 años, 38, 35 años después o 34 años después, sino que también la demostración en el lenguaje y en los símbolos y en su imaginario y en lo real, en lo concreto, de que las luchas del movimiento popular chileno son de larga data y que por tanto tienen justamente en estos vínculos y parangones en la historia del socialismo chileno, como bien decía el profesor también, en la historia nacional, expresiones en distintos momentos. Cuando uno revisa a la izquierda en los años 50, ve que tiene a Bernardo Higgins en algunos murales, a Balmaceda, después a Aguirre Cerda y también a Salvador Allende. Esto de alguna forma justamente este continuo interesante que tiene de alguna forma nuestra historia. Así que recuperar justamente al menos esta primera instancia, esta primera etapa de fundación, conformación del Frente Popular y hablar un poco de las contradicciones que el socialismo chileno tiene en esta primera instancia, es súper interesante para ir además entendiendo después cómo se va conformando el Partido Socialista en el sistema político hasta al menos el 73, que eso también es una etapa súper rica también del movimiento popular y de las luchas del mundo de los trabajadores, de los sectores de los pobladores, etc. Así que eso, Nico. Sí, bueno, vamos a ir cerrando ya en honor al tiempo. Se nos extendió la conversación. La verdad, yo creo que finalmente, como síntesis, solo queda relevar la importancia de la experiencia tanto del Frente Popular como de los gobiernos radicales en general, como un elemento que va a ser sumamente polémico al interior del Partido Socialista, y va a estar en directa relación su balance y su juicio con el posterior proceso de radicalización del partido y la conformación de sus tesis del Frente de Trabajadores, donde ya se va a cuestionar derechamente la pertinencia de partidos y sectores burgueses en un proceso de transformación. Y finalmente eso va a decantar en experiencias como la Unidad Popular, donde los partidos mesocráticos o los partidos de la clase media, los partidos radicales van a estar incorporados, pero como vagón de cola, en un segundo plano, y la conducción va a estar fundamentalmente con los partidos obreros. Yo finalmente me gustaría recomendar algunos libros para la gente que quiera profundizar sobre este tema. Bueno, en primer lugar, el libro El Frente Popular, su configuración, del profesor Pedro Milos, que hoy nos acompaña. Quisiera también recomendar el libro de otro historiador, Mario Garcés, El Movimiento Obrero y el Frente Popular, también muy, muy interesante, porque esta es una época en que el año 35 se vuelve a reconfigurar y converge en una central unitaria el movimiento sindical y pasa a ser un actor muy, muy importante.
Y desde la perspectiva del Partido Socialista, yo quisiera recomendar 2 libros que me parece que son bien interesantes. En primer lugar, el libro de Pablo Garrido, clasista, antiimperialista y revolucionario, principalmente porque él trabaja muy bien toda esta discusión que se da entre inconformistas y colaboracionistas, hubo oficialistas al interior del Partido Socialista, y cómo eso decanta en la primera importante decisión o fisura del Partido Socialista, que es la creación del Partido Socialista de los Trabajadores. Y también yo recomiendo el libro de Oscar Weiss, Chile Vivo, Memorias de un Socialista. Oscar Weiss fue un importante dirigente del Partido Socialista en los años 50, cercano al trotskismo. Él fue parte de la izquierda comunista entre los años 20 y los años 30, y él también retrata muy bien todas estas tensiones que sufrió la militancia socialista dentro del Frente Popular y los gobiernos radicales, entre esta discusión de ser parte del gobierno y tragar los sapos, como se dijo acá, o los sectores que propugnaban por el mantenimiento de una teoría más purista. Así que eso, don Pedro Milos, profesor Francisco Melo, muchas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Muchas gracias a todas y todas quienes han escuchado este podcast. Los quiero dejar más que invitados para el tercer capítulo, que va a versar sobre el programa del 47 y el primer intento ya más sistemático dentro del Partido Socialista de consolidar una doctrina, de consolidar una teoría y una estrategia política, fundamentalmente para evitar todas estas contradicciones que el Partido Socialista comenzó a experimentar una vez que se consolida como un actor político serio y además forma parte de experiencias de gobierno. Así que muchas gracias a ustedes por haber participado, profesor Pedro. Francisco, no sé si quisieran decir una última palabra. No, gracias a ustedes. No, por mi lado nada, solo despedirme. Muchas gracias por esta conversación. Adiós. Gracias. Y sumarle ahí el de Paul Drake, ¿cómo se llama? El nacionalismo y socialismo, que también es base para leer esto. Socialismo, Partido Socialista, Socialismo y Populismo, 1932-1973, parece que. Sí, lo tengo por ahí, pero no lo encuentro. Ya, pero eso. Ya pues. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien.